¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el 15 de noviembre del año 2020 y este es el programa Aquí Vamos, que es el programa que hacemos desde la Jornada de Oriente para nuestras redes sociales y para toda nuestra audiencia. ¿De qué le vamos a platicar esta noche? Le vamos a platicar que el Grupo Salinas, este grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, goza de privilegios muy especiales aquí en la ciudad de Puebla. Todas las tiendas del Grupo Salinas, todas, los Electras, los Salinas y Rocha, el Banco Azteca, siempre tienen todos los días, a toda hora, protección de la Policía Estatal y de la Policía Municipal. Son las únicas tiendas que aquí en la ciudad de Puebla siempre hay una patrulla que está enfrente, que siempre está vigilando, una situación que no ocurre con otros establecimientos. La Canaco, la Cámara de Comercio, dijo que apoya esta medida, pero que también tendría que haber equidad de las autoridades para brindar la misma protección a otros establecimientos comerciales que son víctimas constantemente de la delincuencia aquí en la capital del estado de Puebla. También le vamos a platicar que de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, en lo que va del presente año, se han reportado 1,162 desapariciones de personas de todas las edades. Una cifra que, aunque es menor en 130 casos con lo que ocurrió en 2019, es una cifra muy fuerte, ya que equivale a más de la mitad de las desapariciones que habían ocurrido entre 2007 y 2018. Al mismo tiempo, se da a conocer que la mitad de las desapariciones han ocurrido en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana. También le vamos a platicar que la empresa Gas 1, vea usted esta cifra, reporta cada mes en promedio el robo de 10 vehículos destinados a la distribución, a la venta de gas LP. En la mayoría de estos robos, los vehículos son abandonados. Lo únicamente que hacen los delincuentes es sustraer el hidrocarburo o utilizarlo durante algunos días para vender gas, como parte de una tendencia que hay en Puebla de un incremento muy fuerte en el robo de gas LP en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. También le vamos a comentar esta noticia de que se evitó que se desechara ya la iniciativa para despenalizar el aborto, para que permitiría interrumpir un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación de manera legal y voluntaria, toda vez que se evitó que esta iniciativa fuera dictaminada por la Comisión de la Familia, una comisión que es dominada por grupos de derecha, por el Partido Acción Nacional y que estaba peleando intervenir en este asunto para evitar que avanzara este proyecto legislativo. En el ámbito nacional e internacional, el día de hoy ha renunciado el presidente del Perú, Manuel Merino. En menos de una semana, Perú ha tenido ya la caída de 2 presidentes. El lunes de la semana pasada cayó Martín Vizcarra, quien fue acusado de actos de corrupción por parte del Congreso peruano. Al otro día, el martes, subió al poder Manuel Merino como nuevo presidente del Perú. Manuel Merino era un líder político que había promovido precisamente la destitución de Martín Vizcarra. Este movimiento, aunque tuvo el aval de la mayoría, de una mayoría aplastante de los miembros del Congreso de Perú, no gustó a la sociedad civil y esto desató miles de protestas, miles de marchas, movilizaciones en Perú, la mayoría de ellas pacíficas, para protestar por la caída del presidente Vizcarra. Esto llevó a que ayer la policía desatara una muy fuerte represión contra estas protestas en la que murieron 2 jóvenes universitarios. Por esa razón, el día de hoy, el Congreso de Perú le dio un ultimátum al presidente interino Manuel Merino a que tenía 6 horas para renunciar o de lo contrario se reuniría el Poder Legislativo y lo iba a destituir. Finalmente este hombre aceptó
Dijo que Perú atraviesa por una de sus peores crisis políticas y por esa razón ha dejado el poder. Ahora queda la duda de cómo elegir a un nuevo presidente y que no se desate el mismo clima de malestar allá en Perú. También le vamos a platicar que el fin de semana se ha girado una orden de aprehensión ya contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Este hombre muy polémico que gobernó Nayarit y que era un hombre muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. Es acusado de peculado, es acusado de enriquecimiento inexplicable. Este hombre que presumía haber sido primero carnicero, después campesino y que ahora acabó siendo un hombre muy rico allá en Nayarit. Polémico este personaje porque él gobernó hasta el año 2017. En 2019, Estados Unidos le negó la visa a Roberto Sandoval, a su esposa y a sus hijos, argumentando que no eran candidatos por tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando Roberto Sandoval era mandatario de Nayarit, su entonces procurador de justicia, mejor conocido como el Diablo Beitia, Edgar Beitia, fue detenido en Los Ángeles, California, porque se demostró que daba protección al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de los hermanos Beltrán Leiva. También le vamos a platicar que el presidente Donald Trump el día de hoy admitió por primera vez su derrota electoral. Dijo que había perdido la elección en unos comicios amañados. Una hora después se desdijo. Señaló que él no va a conceder nada y que la elección que hubo a principios de noviembre solamente fue ganada por Biden a los ojos de los medios de comunicación que difunden mentiras. Lo cierto es que este fin de semana por fin terminó el conteo de votos allá en Estados Unidos y John Biden obtuvo 306 votos del colegio electoral contra 232 de Donald Trump. Una muy enorme marcha de simpatizantes de Trump se movilizó este sábado hacia la capital de Estados Unidos, hacia Washington, y se convirtió en una larga estela de actos de violencia. Los simpatizantes de Trump agredieron en múltiples ocasiones a personas de raza negra, a ciudadanos simpatizantes de Biden, incluso a la policía. Llamó poderosamente la atención porque muchos de los simpatizantes de Trump marcharon portando chalecos antibalas y se decían que llevaban armas en algunos vehículos. El día de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, difundió un video en el cual exhibió la zona inundada de Tabasco, que ha dejado ya más de 340,000 damnificados. El presidente dijo que se tuvo que tomar una muy difícil decisión, que fue inundar algunas zonas indígenas. Él mismo reconoce la zona más pobre de Tabasco y con esto evitar que se inundara la capital de Tabasco y que es la zona de mayor población en esa entidad. Por cierto, hoy algunos habitantes de Villahermosa captaron cómo las calles inundadas de esta ciudad están en una situación muy crítica, pero no solamente por el agua, ¿sabe usted también por qué? Por los cocodrilos que están nadando en las calles de la capital tabasqueña. También le vamos a dar a conocer que este fin de semana en el mundo se ha llegado ya a la cifra de 1,300,000 muertos a causa del COVID-19. 53 millones de contagiados son las cifras oficiales que da a conocer la Organización Mundial de la Salud y la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, aquí en México, este sábado se alcanzó ya la cifra de 1 millón de contagios de COVID-19 y 98,000 muertos son las últimas cifras en números redondos en que va la crisis del COVID-19 en México. Los estados de Chihuahua y de Durango regresaron al semáforo rojo.
mientras que otras 5 entidades están registrando un muy fuerte rebrote, entre ellos la Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, están regresando a una situación crítica del COVID-19. Algunas de estas entidades han llegado a tener en esos momentos días en que han tenido más contagios que cuando inició la crisis del COVID-19. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández y me da mucho gusto que nos esté acompañando este 15 de noviembre, quincena, un día muy especial porque es domingo, está en boga el Buen Fin y además pues es un puente muy largo, mañana no se elabora y mañana pues es uno de estos días en que tenemos descanso. Yo creo que ya es el último descanso previo a iniciar el famoso maratón Guadalupe Reyes. Pero vea cómo nos saludó el mundo este domingo. Vea usted qué hermoso atardecer nos regaló hoy Puebla. Vea usted esta imagen que captó nuestro compañero José Castañares. Bueno, qué bonito atardecer tuvimos hoy aquí en Puebla, cuando ya los días pues están oscureciendo más rápido, ya nos sentimos prácticamente en temporada navideña, no solamente por lo tradicional de que el comercio adelanta mucho esta temporada, hoy ya pues prácticamente usted ya encuentra los centros comerciales, encuentra usted ya en tianguis la venta de los artículos propios de la temporada. En muchos lugares ya empiezan a adornar, estamos apenas a la mitad de noviembre, pero bueno, ya se ha vuelto como una parte esencial del fin de año adelantar tanto esta temporada navideña. Y bueno, este día pues ha sido el día del Buen Fin. Bueno, no es solamente hoy, estamos en la temporada del Buen Fin. Y aunque pues se ha hecho un llamado a que se tenga mucho cuidado, mucha precaución y que no se salga simplemente por curiosidad, simplemente por comprar, simplemente por entrar en esta parafernalia de las rebajas, de las ofertas, sino que se tenga mucho cuidado, realmente se salga si se tiene la necesidad de comprar algo y evitar las aglomeraciones para evitar que Puebla regrese al semáforo rojo por el COVID-19. Aún así, hoy se vio mucho movimiento, las tiendas, las grandes plazas están reportando que en las horas pico han tenido poco menos de la mitad de las personas que tuvieron en la temporada del año pasado, independientemente de que se ha restringido el paso. Pero aún así, hoy fue un día de mucha gente en las calles. Vea usted estas tomas que apenas hace unas horas tomó nuestro compañero José Castañares, que nos refleja el movimiento de vehículos en torno a las principales plazas comerciales de la capital, sobre todo el Triángulo, Angelópolis, esta zona de Solesta y también en el centro histórico. Vea usted estas imágenes nocturnas, unas, otras dentro de las plazas y otra allá en el centro de Puebla, donde la 5 de mayo, la avenida 5 de mayo, el día de hoy se vio llena, muchísima gente. El Ayuntamiento de Puebla ha seguido con esta política de cerrar el paso en la plancha del Zócalo para evitar que la gente pues salga, entre otras cosas, a comprar y a pasear y tengamos otra vez aglomeraciones y el centro se convierta en un importante foco de contagio del COVID-19. Le dejamos estas imágenes.
Bueno, pues ya vio usted estas imágenes que reflejan el alto movimiento que hubo hoy de compradores por el Buen Fin, por ser domingo, por ser día de quincena, por ser puente, pero el COVID no perdona. Creo que eso es lo que tenemos que tener mucha conciencia. Más adelante le vamos a dar a conocer las últimas cifras de la pandemia y de la epidemia acá en México y no son cifras alentadoras. Bueno, antes de entrar al tema de las noticias, creo que vale la pena comentar esto que está ocurriendo. Si usted no ha tenido la oportunidad, lo invito, y sobre todo si tiene usted Netflix, lo invito a que vea un documental muy interesante, muy apasionante. ¿Y sabe usted por qué? Entre otras cosas, porque este documental está narrando cosas que están pasando en torno a un nuevo descubrimiento del mundo egipcio. Resulta que hay una zona que se llama Saqqara, allá en Egipto, que era una zona que no se había explorado. Es una zona que está cerca de Memphis, que antes era la capital del imperio egipcio. Y si usted ve este documental, es un documental muy bien hecho, muy bien narrado, que cuenta no solamente el tema de lo que se está descubriendo allá en Egipto, sino cuenta en mucho la personalidad del principal arqueólogo, de quien encabeza la expedición, un egipcio, un hombre musulmán, muy tradicional, un hombre que además es muy apasionado, que vive en una situación de pues, pobreza, y además el documental es muy interesante porque narra cómo se les están acabando ya los fondos ya para la intervención en esta zona de Saqqara, y cómo cuando está faltando una semana para que se les venzan ya los fondos, empiezan los descubrimientos más importantes en este sitio arqueológico. Tienen el problema de que se les va a acabar los fondos y que además viene la festividad del Ramadán y como tal ya no van a contar con el equipo muy numeroso de personas que están en la excavación. Bueno, el asunto es que hace apenas unos días se habían descubierto 60 sarcófagos intactos en esta zona de el Saqqara, y este fin de semana se han dado a conocer que se han encontrado 100 nuevos sarcófagos con una edad de por lo menos 2000 años de edad. 2000 años de edad, con lo cual ya son 160 sarcófagos, algunos ya los pudieron abrir y se han encontrado con momias perfectamente en perfecto estado. Al mismo tiempo se ha encontrado una importante estatua de madera que los arqueólogos estarían calculando hasta en 4,000 millones de años su posible antigüedad. Y lo interesante es que hoy las autoridades señalan que apenas se estaría descubriendo, no lo saben todavía con exactitud, pero ellos estiman que apenas se estaría descubriendo entre el 1 y el 10% de la riqueza en esta zona de Egipto. Una zona de gran riqueza, una zona que no había sido explorada, una zona que no se le había dado la debida importancia y que se consideraba que era un área menor en torno al conjunto de vestigios que hay allá en la cultura egipcia, y sin embargo, para sorpresa de los excavadores, para sorpresa del propio gobierno de Egipto y del mundo, se ha encontrado esta zona. Repito, este fin de semana se han dado a conocer 100 nuevos sarcófagos y se tiene la estimación que podrían encontrarse miles de sarcófagos más, cientos de tumbas de animales y de seres humanos, y que vendría a generar una especie de revolución en lo que se ha conocido lo que era el imperio de Egipto. Un gran descubrimiento, y le recomiendo mucho que vea este documental de Netflix. Es una joya, es una joya. No se reduce al tema de platicarle a usted la riqueza que han encontrado, que es muy sorprendente, sino cuenta todas estas dificultades que pasan un equipo de excavación, de exploración, las dificultades económicas, la precariedad del trabajo de quienes están ahí
colaborando en este esfuerzo arqueológico allá en lo que fue el antiguo egipcio. Este fin de semana se vuelve a incendiar el Perú, esta nación andina, una nación que en una semana ha tenido ya la caída de 2 presidentes, una nación que ha entrado en una profunda crisis, una crisis muy interesante. Mire usted, primero, hace poco más de un año, cayó el entonces presidente del Perú, Pedro Kuczynski, un hombre que llegó al poder con la bandera de combatir la corrupción, un hombre que era empresario, era el hombre más rico del Perú, Pedro Kuczynski, de origen polaco. Este hombre llegó con la bandera anticorrupción y cuando llegó se le descubrió que había hecho grandes negocios con esta empresa que se ha vuelto clásica ya en América Latina, cuyos escándalos de corrupción nos salpican terriblemente en México, que es Odebrecht, este consorcio brasileño que tuvo un crecimiento, una expansión fenomenal en lo que fue todo este principio del siglo XX. Los neoliberales incluso decían que era el modelo a seguir, como una empresa brasileña tenía un crecimiento tan impresionante, como Brasil conquistaba mercados, y al final se acabó descubriendo que no era que la empresa tuviera mucho talento o mucha capacidad técnica o tecnológica, sino que en realidad era una empresa que se dedicaba a sobornar a gobernantes o a chantajearlos, provocándoles escándalos sexuales. Esta empresa, que lo mismo hizo negocios en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y en México. En todos estos países tenía una muy fuerte influencia, haciendo proyectos, no proyectos menores, sino proyectos de alto calado, proyectos siempre relacionados con la industria petrolera, la industria energética o la industria de las comunicaciones. O sea, siempre pues donde hay la mayor cantidad de dinero. Tan es así que aquí, por ejemplo, en México, Odebrecht entró al negocio del etileno, que es una sustancia que se utiliza para la elaboración de todo tipo de plásticos. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se va a dejar de surtir de gas a la planta etileno 21 que está en Veracruz, que es de Odebrecht, y que le concesionó el presidente Felipe Calderón, donde Odebrecht obtenía el etileno a un precio de 40% abajo del precio de mercado. Es decir, desde ahí se notaba ya una relación de corrupción de por qué beneficiar a una empresa con un precio más barato respecto a otros competidores. Desde ahí ya empezaba. ¿Se acuerda usted de este escándalo de Odebrecht? Felipe Calderón anunció que iba a construir una refinería en Tula Hidalgo y solamente se construyó la barda perimetral, no se construyó nada, pero la barda perimetral costó 1,800 millones de pesos. ¿Y sabe usted quién la hizo? Odebrecht. Y Odebrecht en el gobierno de Calderón obtuvo créditos hasta por 100,000 millones de pesos que le otorgó la banca de desarrollo del gobierno de Calderón. Y ya con Peña Nieto, ya se sabe usted la historia, sobornos en la campaña electoral de Peña Nieto, sobornos a los legisladores que aprobaron la reforma energética que beneficiaba a Odebrecht, y sobornos para otros tantos funcionarios. Tan es así que Peña Nieto iba directamente a la casa de Marcelo Odebrecht, el dueño de esta poderosa empresa. Bueno, ese es un paréntesis. Regresando al tema de Perú, hace un año, poco más de un año, Pedro Kuczynski, presidente de Perú, cae cuando llega con la bandera anticorrupción y se descubre que él hizo negocios con Odebrecht. A la caída de Pedro Kuczynski subió al poder Martín Vizcarra, un exgobernador de una provincia allá en Perú. El lunes de la semana pasada, en un tercer intento, el Congreso de Perú
por mayoría, votaron la destitución de Martín Vizcarra, señalando que este hombre había recibido sobornos cuando fue gobernador y el Congreso lo declaró como un hombre con problemas permanentes de moralidad. Así es el término que usaron, que no es otra cosa más que decir, es un hombre corrupto. Y fue destituido por el Congreso de Perú el lunes de la semana pasada. El martes, un día después, fue nombrado Manuel Merino como nuevo presidente del Perú. Manuel Merino era un líder político muy conservador, que pertenece a la fuerza más conservadora de Perú. Y el martes él asumió la función como presidente interino del Perú. Todo esto que pasó lo hicieron los congresistas del Perú, pero no fue del agrado del grueso de la población. La gente no le gustó la caída de Martín Vizcarra, no le gustó que hubieran cambiado al presidente de la nación sin que hubiera existido un proceso electoral, y mucho menos que el poder cayera en una fuerza conservadora que electoralmente no tiene peso, no tiene fuerza, no podría ganar unas elecciones en estos momentos, y eso generó mucho enojo del pueblo, que en la interpretación popular se dijo que había sido una especie de golpe de Estado, disfrazado. ¿Por qué? Pues porque se quita a un mandatario que, por cierto, tenía un buen índice de popularidad, se quita a un mandatario y se pone a alguien que electoralmente no tendría posibilidades de llegar al poder, algo muy parecido a lo que pasó en Bolivia. Es muy interesante esta similitud. ¿Se acuerda usted que los militares se le sublevan a Evo Morales en Bolivia, lo obligan a renunciar y sube al poder una mujer de un partido de la derecha conservador que no tenía posibilidades electorales de ganar? Tan es así que acabamos de ver elecciones en Bolivia donde el partido de Evo Morales gana con el 55% de la votación y supera por 20 puntos al partido que había estado en el gobierno interino. Es decir, era un partido, era una fuerza política que sin la ayuda de los militares no hubiera podido llegar al poder. Lo mismo pasó en Perú. Subió este hombre Manuel Merino y esto generó un enorme enojo de la población. De tal manera que después del martes, que lo nombran presidente interino, desde el miércoles hasta este sábado hubo cientos de marchas en las principales ciudades de Perú exigiendo la caída de Manuel Merino. La gente salió con cacerolas, la gente salió con altavoces, la mayoría de estas marchas pacíficas, y el problema fue que este hombre, Manuel Merino, en lugar de conciliar, en lugar de llamar a una unidad nacional, de buscar calmar los ánimos, este hombre empezó a reprimir las marchas, las manifestaciones, y ayer sábado murieron 2 estudiantes universitarios en una marcha pacífica que se realizó en Lima, Perú. Por esa razón, el día de hoy, el Congreso de Perú, de manera inédita, le dio un ultimátum al presidente Manuel Merino para que renunciara en un plazo de 6 horas. Si en 6 horas no renunciaba, entonces iba a convocarse urgentemente al Congreso con el único punto de la orden del día, que era pedirle la destitución a este hombre. Manuel Merino se adelantó, renunció, solamente dio un discurso muy breve, un discurso que apenas dura 20 segundos, donde dice: en estos momentos en que el país atraviesa una de las grandes crisis políticas, presento mi renuncia al cargo de presidente de la República. Que Dios salve al Perú. Y ese fue todo el mensaje de este hombre. Este hombre que en menos de una semana demostró ser
un hombre violento, un hombre intolerante, un hombre autoritario y que le costó la caída de la presidencia del Perú. Ahora el dilema que hay allá en el Perú es que cómo se va a nombrar a un nuevo presidente que no vaya a tener el mismo clima de malestar de la población. Martín Vizcarra el día de hoy reapareció en público y dijo que le está pidiendo al Tribunal Supremo de Perú, que es el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que analice la legalidad de la destitución que sufrió el lunes de la semana pasada y como que dio a entender que la solución a la crisis es que lo regresen al poder y que él se quede en la presidencia del Perú en el año que le faltaba para que hubiera elecciones presidenciales. No se sabe cuál va a ser la salida de esta crisis, pero lo cierto es que allá en Perú se ha visto una crisis inédita. En una semana han caído 2 presidentes y el país está totalmente incendiado. ¿Y sabe usted cuál es el problema fundamental? El problema de fondo, la corrupción de Odebrecht. Bueno, primero la corrupción y segundo, Odebrecht. Creo que en ese plano, en México, estamos llegando muy tarde porque las investigaciones del llamado Lavallato, una investigación que provocó el encarcelamiento del presidente Lula, aunque también había ahí una especie de conspiración de la derecha brasileña, pero lo cierto es que pues ese fue el talón de Aquiles de Lula. Odebrecht ha causado encarcelamiento de importantes funcionarios del gobierno de Colombia, provocó ya la caída de 2 presidentes en Perú, tiene en jaque actualmente al presidente de Chile, porque también ahí se han encontrado importantes asuntos de Odebrecht, y en Venezuela se sabe que también hubo importantes actos de corrupción, pero ahí no ha podido avanzar las investigaciones. Y en México, pues en México, desde el gobierno de Felipe Calderón se ha sabido del poder corruptor de Odebrecht y hasta ahora pues son mínimos los avances. Creo que con el gobierno del presidente López Obrador se ha dado un paso muy significativo. Sin embargo, hasta ahora no hay resultados porque no hay una sola sentencia, no hay ni siquiera un proceso penal completamente acabado. Todavía hay mucha confusión. Si existe o no estas demandas ya contra Luis Videgaray Caso, el ex canciller y el ex secretario de Hacienda, y contra el propio expresidente Enrique Peña Nieto, por precisamente los casos corruptores de Odebrecht. Pero bueno, en Perú tal parece que en esos momentos no hay ningún presidente que quede con cabeza por estos escándalos de corrupción. Y ya que estamos hablando de la corrupción, este fin de semana, de manera sorpresiva aquí en México, se ha dado a conocer que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, ha sido dado ya una orden de aprehensión para intentar ser llevado a un juicio por los delitos de peculado y enriquecimiento inexplicable. El viernes, la Fiscalía de Nayarit giró esta orden de aprehensión y ayer sábado la misma Fiscalía estableció que hasta el momento está en calidad de ilocalizable Roberto Sandoval. Este hombre, que fue uno de los últimos gobernadores electos del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó Nayarit entre los años 2011 y 2017. Un hombre que llegó muy joven a la gobernatura de ese estado. Llegó de 44, 45 años de edad y llegó bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Un hombre que originalmente se vendió muy bien porque pues él decía ser un hombre de origen muy humilde. Él incluso todavía utilizaba mucho esta imagen de Luis Donaldo Colosio,
hablando que él era el resultado de la generación del esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque él narraba que de joven, incluso ya siendo universitario, él trabajaba de tablajero, que él originalmente, para poder costear sus estudios universitarios, trabajaba cargando carne en el rastro municipal de Tepic, Nayarit. Después logró que le dieran empleo ya de tablajero, es decir, ya teniendo una carnicería, ya haciendo labores ahí de corte y de comercialización de carne, y que cuando incluso terminó sus estudios universitarios, él no encontraba trabajo y siguió laborando como tablajero, y que por lo tanto él entendía los problemas de la población, entendía los problemas de la pobreza, entendía la falta de desarrollo que había en su estado, y con esa bandera él gana en 2011 la gobernatura del estado de Nayarit. Sin embargo, cuando este hombre llegó al poder, se enfermó muy rápido de poder, muy rápido. Y entonces, después de ser un hombre de origen humilde, aparentemente, él ya había sido alcalde anteriormente de Tepic. Todavía siendo alcalde de Tepic, se sabía que había empezado a acumular cierta riqueza, pero un hombre discreto, un hombre que pasaba desapercibido en mucho porque le gustaba siempre vestir de muy sencillo, de camisa de ranchero, de pantalón de mezclilla, de sombrero, de camisa de cuadros. Así casi siempre estaba. Muy rara vez se le veía de corbata y de traje. Lo cierto es que este hombre, pues parece que buscó un enriquecimiento muy acelerado y además se olvidó muy rápido de sus orígenes humildes, porque entre otras cosas, ya siendo gobernador, le gustó empezar a exhibirse como un hombre que era amante de los caballos. Y tan es así que tenía un caballo pura sangre, un caballo de origen árabe, un caballo negro, que usted ahorita verá en alguna de las imágenes que le estamos proyectando, un caballo que se llamaba el Dandy, que era su caballo consentido, que alguna vez se dijo que ese caballo costaba en el mercado unos 2 millones de pesos, y un caballo que cuando se murió el caballo lo mandó a disecar y lo puso a la entrada de un centro de un complejo de edificios que originalmente se construyó para dar ayuda a niños con alguna discapacidad a través de terapias de equinoterapia. Fue muy famoso que este boxeador muy famoso que se llama el Canelo Álvarez dio donativos y él mismo generó una campaña para que hubiera una recaudación de donativos en Nayarit y en otros estados para la construcción de este complejo de edificios. Pues resulta que cuando se fue Roberto Sandoval de gobernador, se descubrió que este complejo de edificios que se llama Fundación Riel estaba a su nombre, no a nombre del gobierno de Nayarit o de alguna institución de beneficio público. Es un conjunto de edificios que tiene un valor de 100 millones de pesos, se lo quedó él. Y a la entrada de este edificio mandó a poner a su caballo disecado, porque decía que lo extrañaba mucho y que de esta manera todo mundo lo iba a recordar, al famoso Dandy. Con el tiempo, por el clima de Nayarit, al Dandy disecado se le cayó el pelo y lo tuvieron que arrumbar ya cuando no era gobernador de Nayarit, pero resulta que estos edificios que se supone que tendrían que haber sido para el sistema estatal de salud o del gobierno del estado o para alguna fundación de beneficio público, pues no, resultó que quedaron a nombre de Roberto Sandoval. Asimismo, en la investigación que se le ha iniciado, se le ha encontrado que, por ejemplo, su hija Lide Sandoval, cuando este hombre era alcalde de Tepic, en alguna ocasión fue a Zapopan, Jalisco, y compró un terreno en 2.4 millones de pesos, 204 metros cuadrados. Y lo que sorprendía es que esta mujer, Lidy Sandoval, hija del exgobernador,
Llegó con el dinero en efectivo, con el pequeño detalle de que esta muchacha en ese entonces tenía 18, 19 años de edad. Su papá oficialmente ganaba 70,000 pesos al mes y como la familia fue empezando a construirse una serie de riqueza y después apareció un rancho que se llamaba en el ejido La Cantera, un rancho de 29,000 metros cuadrados que se destacaba porque ahí se creaban caballos de raza pura o de raza de caballos pura sangre, se les dice, que estos caballos que son muy caros, muy ostentosos, y este era propiedad de Roberto Sandoval. Aunque el mayor escándalo de este hombre se debe a que él, siendo gobernador, se le señaló de que él daba protección a dos cárteles de narcotráfico, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Por esa razón, en 2019, Estados Unidos determinó que ni él ni ningún miembro de su familia son candidatos para obtener una visa para entrar a Estados Unidos. El mayor escándalo surgió porque en el año 2017, que era el último año de gobierno de Roberto Sandoval, fue detenido en Estados Unidos Edgar Beitia, mejor conocido en Nayarit, para que se dé usted una idea de cuál era el talante de este hombre. Era conocido como el Diablo Beitia. ¿Por qué le decían el Diablo? Porque él así se autodenominaba. Dicen que este hombre, cuando le echaba el ojo a una propiedad inmobiliaria, sobre todo ranchos, hoteles, casas en conjuntos residenciales, terrenos, grandes terrenos, mandaba llamar a los propietarios a su oficina por cualquier pretexto, casi siempre argumentando que había una denuncia penal en su contra y que quería tratar el tema. Obviamente, pues alguien le dice, tienes una denuncia penal, quiere hablar contigo el procurador para hablar del tema, pues yo creo que no hay nadie que se niegue, ¿no? Entonces le dicen eso y pues va inmediatamente porque tendrá interés en conocer por qué lo demandan. Y narran que este hombre siempre llegaba y lo primero que hacía es que abría un cajón, sacaba una pistola y la ponía sobre la mesa. Y les decía cosas así como que, pues, se les apareció el diablo. Y decía, tienen dos opciones. Me gusta tu propiedad y te la quiero comprar. Y que, pues, obviamente, sí les compraba las propiedades, pero las compraba a un precio ínfimo, bajísimo. Los obligaba a que barataran sus bienes para que las pudiera comprar este hombre. Y se decía que en realidad él no se quedaba con las propiedades quedaban en manos de Roberto Sandoval. El Diablo Beitia fue detenido porque se supo que él era quien le daba protección, le daba cobijo y además tenía una red para lavar el dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Está pendiente su juicio en Estados Unidos. Se dice que Edgar Beitia podría aparecer como testigo protegido en un juicio contra Genaro García Luna y contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, el primero secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y asesor en materia de seguridad pública con Enrique Peña Nieto, y el segundo secretario de la Defensa Nacional en lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el Diablo Beitia sabía cómo se protegió, cómo se encumbró a estas dos organizaciones criminales y cómo se utilizaba a un sector del ejército, a un sector de la Policía Federal, para darle protección a esta organización que es encabezada por Nemesio Oseguera, mejor conocido en el mundo del crimen como el Mencho. Pero bueno, en mala hora le llega esta noticia al PRI, un partido que está promoviendo, está muy interesado en hacer una alianza electoral con el PAN y con el PRD para competir por las diputaciones federales el próximo año. En mala hora le llega esta noticia porque otra vez aparece el PRI como el partido que lleva tatuado en la frente la palabra corrupción. Hay ya esta denuncia contra Roberto Sandoval,
habrá que ver si lo detienen y sobre todo a quién salpica el escándalo de corrupción, de protección del crimen organizado de Roberto Sandoval. Yo solamente le digo, había un político poblano muy cercano a él, pero muy cercano. Colaboró con él en su campaña electoral. Fue prácticamente su jefe de campaña. Su equipo aquí de Puebla incluso se radicó allá en Nayarit para estar en la campaña de Roberto Sandoval. Y después, cuando había iniciado ya el gobierno de Sandoval, por lo menos en lo que fue el primer año de Sandoval, este hombre tuvo todavía mucha influencia en esa administración. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del senador Alejandro Armenta-Mier, que en el año 2011, entre 2011, él, después de que había perdido la elección en Puebla, 2010, ¿se acuerda usted que él era presidente estatal del PRI? Después de perder la elección en Puebla, él al siguiente año se fue a Nayarit como parte de la estructura del PRI y se fue a la campaña de Roberto Sandoval. Tan es así que yo me acuerdo que Armenta se le veía muy optimista, muy contento. Ahí cuando aquí en Puebla empezábamos a sufrir el gobierno de Moreno Valle, él se le veía muy contento porque él había tenido la experiencia de que había ido a Nayarit y en Nayarit les había ido muy bien porque había ganado Roberto Sandoval, un político que en aquel entonces el PRI lo presentaba como una joven promesa de renovación del PRI. Le repito, este hombre, si no me equivoco mal en las fechas, él más o menos ha de haber llegado como de 45, 46 años de edad a la gubernatura de Nayarit. Una edad muy joven en la que normalmente llegan los mandatarios. Bueno, pues sin duda alguna esto pues va a afectar en el proceso electoral del próximo año. Creo que por esa razón pues el PRI anda muy urgido de poder hacer una alianza electoral con el PAN y con el PRD, porque simplemente al PRI no le alcanza. Es un partido que tan solo aquí en Puebla ha perdido 2/3 partes de su base de votantes. Bueno, ya que estamos hablando de los temas de influencias y de corrupción, vamos a hablar de un asunto del ámbito local. Miren ustedes, sabemos que Puebla, la ciudad de Puebla, desde hace aproximadamente 10 años, 8 años, está sufriendo una muy importante crisis de seguridad pública. Una crisis de que se ha venido incrementando, se ha venido agravando, de tal manera que aquí en Puebla se rompió con esta imagen, con este ambiente que teníamos en la capital de ser una ciudad muy tranquila, que tenía problemas de delincuencia, pero que no estaba en los niveles de otras ciudades muy cercanas, como por ejemplo Cuernavaca, Morelos, Acapulco en Guerrero, el puerto de Veracruz, la Ciudad de México, los municipios estos de Ecatepec, de Chalco, de Valle de Chalco, en el Estado de México, y Puebla y Tlaxcala pues, parecían siempre como dos lunares aislados frente a una crisis de inseguridad en todo el país. Hace 8 años esto empezó a terminarse cuando estuvo el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en el estado y en la capital, Eduardo Rivera Pérez. Empezó a deteriorarse el clima de inseguridad, en mucho por el crecimiento de las bandas delictivas, en mucho por los problemas de pobreza y descomposición social, pero también en mucho, de manera muy decisiva, porque Moreno Valle empezó a desarticular los aparatos de administración de justicia. Se redujo el número de policías ministeriales, no se les dieron mejoras salariales a los cuerpos policíacas, no se incrementó el número de policías, por el contrario, hubo despido de policías, se redujeron las agencias del Ministerio Público, se le recortaron presupuestos a la Fiscalía General del Estado, en ese entonces llamada Procuraduría General de Justicia, se le redujo presupuesto al Tribunal Superior de Justicia,
cuando se inauguró el nuevo sistema de justicia penal, donde hoy juega un papel muy importante tener internet, tener impresoras, tener muchos elementos tecnológicos que antes a lo mejor no jugaban un papel primordial, resultaba que a veces los juzgados no tenían internet para lo básico. Y resulta que cuando empezó este sistema penal, había 2 jueces, por ejemplo, para todos los casos de la capital del estado de Puebla. Entonces, ni denuncias, ni se iniciaban procesos y creció la impunidad de manera alarmante. Bueno, esa es la Puebla que hoy tenemos, una Puebla que hoy no hay rubro comercial, no hay rubro empresarial, no hay rubro de actividades económicas que no se vea afectado por este clima de inseguridad. Sin embargo, frente a todo este problema, aparece algo muy raro aquí en la ciudad, por lo menos en la ciudad de Puebla. Mire usted, de acuerdo a un reporte que nos presenta nuestra compañera Patricia Méndez, nos indica que a diferencia de otros establecimientos comerciales, resulta que desde hace varias, no semanas, ya meses, las tiendas Electra, que son del Grupo Salinas, el Grupo Salinas que tiene como presidente, como propietario, al polémico Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, este hombre que está en 1000 tormentas, polémico en todo. Polémicas recientes, hay una prohibición en estos momentos en el país de que haya clases presenciales y aparece una escuela de Ricardo Salinas Pliego dando clases presenciales en la Ciudad de México. Se ordenó el cierre de comercios que no son actividades esenciales y usted vio cómo miles de comercios cerraron sus puertos y muchos les causó la quiebra, menos los negocios de Ricardo Salinas Pliego y los Coppel. Hay una rebelión tremenda. Esa es otra polémica. Otra polémica no hace mucho. Ricardo Salinas diciendo que pues, no los gobiernos ni los patrones deben de contribuir al fondo de retiro para los trabajadores. Que los trabajadores se rasquen como puedan. No hay ninguna obligación. El trabajador que ahorre para su retiro y si no puede, pues ya ni modo. Eso lo declaró hace aproximadamente unos 20, 30 días. Este hombre que nació su riqueza, su fortuna, su poder en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando privatizó el Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión, lo compra Ricardo Salinas Pliego y es cuando surge Televisión Azteca, que tenía en aquel entonces solamente los canales 7 y 13 de televisión. Hoy Ricardo Salinas Pliego tiene inversiones en la industria de la minería, tiene inversiones en fábricas de motocicletas, tiene inversiones en estas fábricas de Electra que venden de todo y que su principal fondo de riqueza es que ahí se pagan, tienen un sistema para que ahí se paguen las remesas que se mandan de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, que se los mandan a sus familiares o a algún beneficiario aquí en México. Es el gran negocio de Ricardo Salinas Pliego, porque ahí se cobran las remesas. Entonces está usted en una tienda donde cobra la remesa y al mismo tiempo le ofrecen los electrodomésticos, le ofrecen créditos. En ocasiones hay ya un sistema donde el que manda la remesa paga el crédito, no la persona que recibe aquí el dinero. Y bueno, eso ha sido una fuente de muchísima riqueza. ¿Qué otros negocios tiene Ricardo Salinas Pliego? Tiene Banco Azteca, tiene aseguradoras. Y este hombre, que siempre se tuvo la sospecha de que era una especie como de prestanombres de la familia Salinas, de Gortari, siempre se especuló que el propio Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, le prestó el dinero para que comprara Televisión Azteca, porque no tenía el capital social que se exigía por parte del gobierno federal. Y entonces vimos a un Ricardo Salinas Pliego siempre muy plegado al PRI. Después, cuando llegaron los gobiernos del PAN, muy plegado a los gobiernos del PAN. Siempre hay con vaivenes, de repente
golpeándolos, pero después ya negociando con ellos. Y esa misma dinámica pues ocurrió ahora con el gobierno de la 4T. Si usted quiere ver esa influencia, pues vea usted que no solamente Ricardo Salinas Pliego aparece en un consejo de empresarios asesores del gobierno federal, sino que su hombre, su brazo derecho, su hombre de confianza de Ricardo Salinas Pliego es Esteban Moctezuma Barragán, el actual secretario de Educación Pública. Desde la Secretaría de Educación Pública se han contratado algunos seguros, curiosamente, seguros con la aseguradora de Ricardo Salinas Pliego. Y si usted se acuerda, cuando aquí gobernaba Rafael Moreno Vallerosas, pues hubo muchos beneficios, como por ejemplo, ¿cuál? El Teatro Metropolitano se le dio en concesión a Televisión Azteca Puebla. La Constancia, la primera fábrica textil de América Latina, se remodeló y una parte se le dio en comodato a la Sinfónica Azteca, si no estoy mal, creo que así se llama, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues parece que el tema de los privilegios de Ricardo Salinas Pliego no terminan con todo esto que le he platicado. No terminan porque le retomo el hilo de esta conversación o de este reportaje. Desde hace varios meses se empezó a ver que algunas tiendas Electra, que es cierto que son las que más se asaltan en Puebla, junto con los Oxxos, junto con todas las tiendas de telefonía, junto con los Coppel, pero en el caso muy particular de las tiendas del Grupo Salinas, desde hace varios meses, siempre va a ver usted parado enfrente una patrulla de la policía. Todos los días y a toda hora. Como si esa patrulla de la policía tuviera como única misión cuidar esa tienda. Usted podrá decir, bueno, pero si están los asaltos, yo soy usuario de esas tiendas, pues qué bueno que haya una patrulla. Sí, pero le voy a decir una cosa. El problema que hay en Puebla es que tenemos pocos policías, pocas patrullas y tenemos una inseguridad que golpea parejo a todos los sectores de la sociedad. Lo mismo se roban hoy a una persona que va caminando en la calle y le quitan el celular y los 50, los 60 pesos, como hoy asaltan una miscelánea, o como por ejemplo la empresa Gas 1, que está reportando que cada mes le roban 10 vehículos. Le quitan los cilindros de gas o le quitan, venden el gas que van en las pipas y abandonan los vehículos. O los utilizan unos días para vender gas robado. 10 vehículos por mes. Y así le puedo yo citar muchos rubros en los que hay asaltos en todas partes. Las tiendas de teléfonos celulares son las más socorridas. Después siguen los Coppel. ¿Y qué le voy a decir de los Oxxos? Ha habido asaltos en Oxxos donde asaltan a la tienda y asaltan a los que estaban en la fila que iban a hacer algún depósito, algún pago. ¿Y qué le digo de los cajeros automáticos? ¿Y qué le digo que ya han robado los Ambos, que tienen muchísima seguridad, cámaras y mucho personal? Bueno, pues no han llegado incluso no hace mucho asaltaron un palenque. Entonces, es un problema que vivimos en toda la ciudad de Puebla y entonces resulta raro que únicamente las tiendas Electra siempre tienen una patrulla. Y es grave, ¿por qué? Porque si no hay muchos policías y si no tenemos muchas patrullas, pues qué grave que los pocos recursos materiales y humanos con los que se cuentan se dediquen exclusivamente para un solo grupo empresarial, que es el de Ricardo Salinas Pliego. Y surgen muchas preguntas. La primera es, ¿por qué las tiendas Electra? ¿Quién decidió eso? Lo mismo se ven agentes de la Policía Estatal como de la Policía Municipal. Segundo, ¿fue un pacto, fue un acuerdo con Ricardo Salinas Pliego?
Estamos otra vez ante, por enésima vez, otro asunto de privilegios a Ricardo Salinas Pliego. Tercero, ¿quién tiene esta flamante idea y por qué no se entiende que se debe de cuidar todo? Está destinando patrullas a esas tiendas, pues equivale a estar distrayendo muchos recursos y poder tal vez evitar muchos asaltos. Y cuatro, lo mismo vemos patrullas de la policía estatal como de la policía municipal. No le estoy hablando de un caso o de dos casos. Nuestra compañera Patricia Méndez hizo un recorrido por diferentes zonas, en Amalucan, en la avenida 5 de Mayo, Reforma, prolongación de la Reforma, la 11 Sur, en la avenida, en el bulevar Carlos Camacho Espíritu, en la calzada Zaragoza, en un costado de la central camionera y aquí en Gilotzingo. Le dejamos este reporte de nuestra compañera Patricia Méndez. Buenas tardes a los amigos lectores de la Jornada de Oriente. Estamos realizando un recorrido por las tiendas Electra en este marco del Buen Fin y por lo menos de 6 tiendas que visitamos hemos visto cómo patrullas, ya sea de la policía estatal o de la policía municipal, pues se encuentran de planta prácticamente, no permanecen una gran parte del día afuera de las tiendas Electra. Como podemos ver en esta imagen, nos encontramos afuera de la tienda que se encuentra sobre la calzada Zaragoza y hay una patrulla en la afuera resguardando. Esta misma circunstancia se repite en varias tiendas de esta cadena comercial, por ejemplo en la tienda que está sobre el Boulevard Valsequillo, así sobre también como en la Capu y sobre la 11 Sur en Mayorazgo. Entonces pues podemos ver cómo hay elementos prácticamente de lleno resguardando las tiendas Electra. Consultamos a la Cámara de Comercio, a la Canaco. La Canaco nos dijo pues que sí, les parece correcto que esté la policía en estas tiendas, esas tiendas que han sido muy golpeadas por la inseguridad, pero al mismo tiempo la Canaco pide equidad. Pide que también otras tiendas que han sido muy golpeadas por la delincuencia, pues también tengan las mismas características, que esté ahí una patrulla, que esté ahí, que haya vigilancia de seguridad pública. Considera que es inequitativo que solamente estén las patrullas de tiempo completo ahí en las tiendas Electra y que esto no ocurre con otros establecimientos que son igual de delicados, como son los bancos. O de pronto hay lugares donde hay un banco, donde hay una tienda de autoservicio, donde hay un Coppel, donde hay estas tiendas que venden refacciones y que, bueno, pues es una zona donde pueden ocurrir muchos asaltos, donde hay mucha gente que llega con dinero, que llega a hacer compras y que es común, son comunes los asaltos, desde asaltos pequeños hasta grandes atracos. Creo que pareciera que otra vez estamos viendo el poder, la influencia de Ricardo Salinas Pliego. Es momento de preguntarnos, ¿qué hace este hombre? ¿Qué tiene este hombre para que siempre, cualquier gobierno le da este tipo de prebendas, este tipo de privilegios? Que déjame decirle, no siquiera lo vemos en los establecimientos del hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, como es Carlos Slim, que uno podría suponer que ese tendría que ser como el consentido de todos los gobiernos y sin embargo no ocurre así. Y bueno, tampoco se trata de elegir consentidos o no, se trata de que las fuerzas de seguridad pública nos cuiden a todos y no solamente estén cuidando los intereses económicos de unos cuantos.
Otra noticia en el ámbito de la seguridad pública. Este fin de semana, nuestra compañera Patricia Méndez ha presentado una noticia muy importante, una nota muy importante, que es el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado respecto a las desapariciones en lo que va del presente año. Estamos prácticamente ya en la antesala de concluir 2020, un año muy difícil, muy complicado para la humanidad, para todo el planeta y particularmente para México y para Puebla. Y en este reporte de la Fiscalía General del Estado se indica que entre los meses de enero y de octubre del presente año se han tenido 1,162 reportes de desaparición de personas. ¿Esto qué significa? Significa que cada 6 horas en Puebla se reporta la desaparición de una persona. Y se entiende siempre por la desaparición de una persona con alguien que ha pasado varios días y que no se puede localizar su paradero y que se tiene noción de que algo le pudo haber pasado, algo malo, y que es necesario que intervengan las autoridades ministeriales. El periodo de enero a octubre del año pasado, de 2019, tuvo una mayor cantidad de reportes. Fueron 1,292 denuncias. Sin embargo, es decir, 130 más de lo que ha pasado este año. Sin embargo, hay 2 factores que hay que tomar en cuenta. Primero, que todavía no termina el año. Estamos hablando de que normalmente las olas delictivas se incrementan mucho a finales del año. Entonces, habría que ver cómo cerramos. Y segundo, que son cifras que no teníamos apenas hace 10 años. Es cierto que a veces muchas de estas desapariciones tienen que ver con conflictos familiares, conflictos personales, y que no obedecen a un problema delictivo, que no obedecen a un problema de inseguridad o no obedecen a un posible accidente, a un desastre que no haya sido percibido por los familiares de quien ha sido reportado como desaparecido. Pero también es cierto que muchas de estas desapariciones tienen que ver hoy en día con el tema de la delincuencia común o de la delincuencia organizada. De acuerdo a la organización La Voz de los Desaparecidos, ellos indican que ellos tienen el doble de reportes de lo que está indicando la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el problema es que la Fiscalía no todos los casos les da la misma categoría, no a todos los procesa igual, y esto siempre lleva a que exista esta discrepancia. Pero más allá de eso, el problema en Puebla se está agudizando mucho, porque mire usted, 2018 fue un año muy crítico, se tuvieron 1,483 denuncias de desaparición de personas. 2019 fueron 1,292, le estoy hablando siempre del mismo periodo, enero-octubre, y ahora llevamos 1,162 casos. Si usted ve estas cifras, les da esa lectura, lo primero que dirá, pareciera que vamos de 2018 a 2020, vamos reduciendo, no de manera drástica, pero sí hay una importante reducción. Sin embargo, las cifras siguen siendo muy altas. Si lo vemos en otra perspectiva, estamos hablando de que estaremos hablando de más de 3,600 desapariciones en 3 años. La zona más crítica para las desapariciones es la capital, que en este año tiene 654 reportes de personas desaparecidas, que es el total del 52% del total. Le sigue San Andrés Cholula con 38 registros y Amozoc con 34. Nos dicen que se nos fue el audio, Rubí. Rubí. ¿Nos dice alguien que no nos está escuchando? A ver, ahorita van a verificar si efectivamente se nos fue el audio. Pero bueno, les sigo platicando. Tenemos que tener conciencia de que es un problema que no está realmente teniendo una reducción fuerte, importante. Es un tema muy complejo
porque no es tan sencillo. En este país se dejó de investigar, de atender el problema de las desapariciones desde hace mucho tiempo, y es un problema que apenas se está empezando realmente a atender con la atención debida. En México no tenemos un laboratorio, por ejemplo, de genética, no hay un banco nacional de restos genéticos, no se tienen especialistas en la materia. ¿Se acuerda usted cuando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Se tuvo que recurrir a un grupo de especialistas, de expertos, que principalmente vinieron de Argentina. ¿Por qué? Pues porque en México no tenemos esta especialización. Los restos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los que se han podido encontrar, se mandaron a Innsbruck, Austria, porque en México no tenemos un laboratorio para poder determinar muestras genéticas. Los grupos que se dedican a la búsqueda de familiares desaparecidos, alguna vez yo vi un documental y lo decían con cierto sarcasmo, decían la diferencia entre nosotros, que somos grupos de la sociedad civil, buscando en fosas clandestinas, y la autoridad, es que nosotros sí utilizamos tecnología de punta. Y entonces decían, les voy a enseñar la tecnología de punta, decía una señora. Entonces sacaba una varilla con una punta y decía, las enterramos. Y a donde vemos que hay un hueco, cavamos pensando que ahí puede haber una fosa clandestina. Y decía, nosotros sí usamos esto, la autoridad ministerial se reporta y no hace nada. Es la diferencia que hay en este país. Pero imagínese usted ese medio rudimentario que tenemos, esta pobreza que tenemos institucional acá en Puebla, donde el morenovallismo cerró agencias del Ministerio Público, corrió peritos, corrió agentes ministeriales, corrió policías estatales. Tenemos una carencia terrible y tenemos una debilidad para atender este tipo de problemas. Una de las causas principales también de desaparición es las redes de trata de personas. Puebla es actualmente el segundo estado del país con más denuncias de trata de personas, y sabemos que tenemos este corredor entre Puebla y Tlaxcala, donde existen muchas organizaciones dedicadas a este delito. Entonces, a veces es una de las causas por la que ocurren muchas desapariciones. A veces hay desapariciones pues que no se notan, que a veces se reducen a cosas muy triviales, como decir, pues es que se fue con el novio, pues es que ya se fue de la casa, es que se peleó con la mamá, se peleó con el papá, se peleó con los hermanos y se fue. Y a veces se ignora que muchas mujeres que no se sabe de ellas y que a veces la familia no denuncia, no reporta, es que fueron presas, víctimas de las redes de trata de personas. Una situación muy grave que está creciendo mucho y donde vemos una enorme pobreza de las instituciones que tendrían que atacar este tipo de conductas delictivas. Bueno, pues este fin de semana no solamente hemos tenido el Buen Fin, no solamente es quincena, no solamente es puente, sino que también es un fin de semana en el que tenemos lamentablemente cifras muy oscuras en torno a la pandemia y a la epidemia de COVID-19. En el tema de la pandemia, este sábado se ha llegado ya a la cifra de 1.003.000 muertos en el mundo a causa de la pandemia del COVID-19, y en cifras redondas hay 53 millones de contagios que oficialmente han sido contabilizados por los sistemas de salud de todo el mundo, que han sido acumulados por la Universidad Johns Hopkins y al mismo tiempo han sido certificados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud ha advertido que hay una estimación en estos momentos de que el 10% de la población del mundo, que sería algo así como unos 750, 780 millones de habitantes en el planeta, ya habrían tenido
COVID-19, ya habrían estado contagiados. El asunto es que el grueso son asintomáticos o muchas personas que se sintieron mal, se aislaron y pasó el problema y no lo reportaron a algún sistema de salud. Pero las personas que se han ido a dar al hospital o han presentado pruebas positivas que han sido captadas por los sistemas de salud en diferentes partes del mundo, reportan hasta este fin de semana 53 millones de contagios. Europa registra una leve mejoría, sin embargo, hay países como Francia que están pasando por una crisis terrible. En estos momentos en Francia, el 95% de las salas de terapia intensiva están llenas por el tema de los enfermos del COVID-19. En promedio en el mundo se están registrando hasta 280,000 nuevos casos por día. Esa es la cifra de crecimiento que se tiene en torno a la propagación del coronavirus. El país que sigue siendo el más crítico de todos, el más crítico y que está en una fase alarmante, es Estados Unidos, que otra vez este fin de semana se vuelven a prender los focos rojos y la zona de Nueva York ha ordenado este fin de semana el cierre otra vez de bares y de restaurantes y de las pocas escuelas que tenían clases presenciales, y muy probablemente se va a volver a un confinamiento total, como lo hubo ahí entre los meses de abril y mayo. En América Latina, las cifras es que van 420,000 fallecimientos por COVID-19 y 12 millones de contagios. Uno de los países que sigue teniendo la mayor crisis, pues es sin duda países como Perú, Chile, Colombia y México, más o menos en ese orden. En México, este fin de semana, este sábado, pues llegamos ya a la cifra emblemática de 1 millón de contagios, 1 millón de mexicanos. Repito, ya han sido diagnosticados, ha existido una prueba que ha dicho tienen COVID-19. No se está contabilizando, pues porque es un problema no de México, es del mundo. Aquellos que a lo mejor se sintieron mal y se aislaron y ahí terminó el problema, no se contabiliza a miles que son asintomáticos, y a veces pues puede llegarse a dar el caso de que ha habido personas que pudieron haber muerto de COVID-19, pero al mismo tiempo pues tenían alguna otra enfermedad, alguna otra complicación médica que a veces lleva a que su reporte sea en otro sentido. De acuerdo a las cifras que ha presentado la Secretaría de Salud Federal, los estados de Chihuahua y Durango regresaron al semáforo rojo este fin de semana. Chihuahua ya se había hecho el anuncio a la mitad de la semana, sin embargo, este fin de semana en Chihuahua volvieron a entrar medidas más fuertes, más radicales, que es volver al confinamiento total. Por cierto, en Chihuahua hay un pleito muy fuerte entre Ricardo Salinas Pliego, el Grupo Electra, y el gobierno de Javier Corral. Javier Corral, se acordará usted que en la semana pasada le dimos cuenta de un video que graba y denunciando la actitud de desobediencia de la emergencia sanitaria por parte del Grupo Salinas. Hoy hay reportes de prensa de que con todo y la denuncia, el Grupo Salinas sigue en una etapa de rebeldía y no quiere cerrar sus tiendas allá en Chihuahua. Y el gobierno de Corral hoy volvió a advertir que va a cerrar esas tiendas y que podría incluso llegar al extremo de cerrarlas ya de manera definitiva. Hay rebrotes importantes del COVID-19 en Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Zacatecas y la Ciudad de México. En algunos estados, como es el caso de Coahuila, como es el caso de la Ciudad de México y el caso de Zacatecas, están registrando por día otra vez un nivel de contagio
que es muy parecido a los días iniciales de cuando empezamos a tener el crecimiento o cuando ya tuvimos esta crisis en camino del COVID-19. Creo que es muy importante que aquí en Puebla tomemos conciencia de esto y entendamos que si seguimos en esta etapa de negación, de necedad de muchos sectores de la población, pues vamos a regresar al semáforo rojo y créame que va a ser una situación muy, pero muy crítica. Sobre todo porque pues, el tema de la vacuna, aunque ya hay avances muy importantes, Rusia dice que su vacuna Sputnik tiene más del 95% de eficiencia. Pfizer esta semana dará a conocer mayores detalles técnicos sobre, más que técnicos, de conocimiento epidemiológico para demostrar que su vacuna sí tiene un 90% de eficiencia y que ya se puede comercializar. China asegura tener también ya una vacuna con un alto grado de eficiencia. Cuba dice tener también ya una vacuna, pero aún es largo todavía el camino. Es largo. El que se diga ya estas vacunas existen, todavía tendrá que pasarse un protocolo más para poder autorizar el uso de estas vacunas. Y después de que se pase ese protocolo, entonces ya se podrá autorizar la producción de estas vacunas. Y después vendrá el dilema de la comercialización, la distribución y cómo se vacuna. Todo eso puede llevar todavía medio año, por lo menos. Y bajo el entendido de que realmente funcionen estos biológicos. Surge la idea de qué pasaría si no se demuestra que estas vacunas son realmente la alternativa. Entonces, ¿hasta cuándo se podría terminar esto? No lo sabemos y a esto hay que sumarle sectores muy negativos, surgen los grupos antivacunas, surge la gente que dice que no se dejaría vacunar, y pues es una situación todavía muy complicada. Este fin de semana, algún periódico de circulación nacional publicó una encuesta que decía que el 72% de la población dice estar dispuesta a vacunarse si esa es la solución para el COVID. Pero ojo, hay un 28% que dice que no. Y ese 28% pues puede significar todavía una situación de mayor crisis y complicación del COVID-19 acá en México. Bueno, donde las cosas pues siguen también estando en cierto grado de crisis es en Estados Unidos. Miren, resulta que el día de hoy particularmente el presidente Donald Trump publicó un Twitter donde por primera vez admite que perdió la elección presidencial del pasado 3 de noviembre. Un Twitter en el cual él dice, sí perdí, pero perdí en una elección amañada. Eso es lo que dijo Donald Trump. Sin embargo, una hora después, Donald Trump se desdijo. Y entonces Donald Trump, una hora después, dijo que en realidad había sido un fraude masivo, lo del 3 de noviembre. Dijo, yo no voy a ceder en nada. Los únicos que se creyeron las cifras oficiales del 3 de noviembre fueron los medios de comunicación que se dedican a difundir noticias falsas. Pareciera que Trump no le gustó porque cuando por la mañana de hoy publicó un Twitter donde decía que había perdido en una elección amañada, empezaron a surgir muchos mensajes donde decían, bueno, pues qué bueno que ya reconoció, ya es un primer paso, esto destraba la crisis que se vive aquí en Estados Unidos. Sin embargo, Trump después se desdijo una hora después y dijo que no, él no está admitiendo nada y que no va a ceder en nada. El sábado hubo una marcha masiva de seguidores de Donald Trump hacia Washington, la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Una manifestación muy concurrida
de mucha gente que llegó a la manifestación con chalecos antibalas, con vehículos. Se decía que muchos de esos vehículos iban armas. Hubo muchos con actos de violencia, hubo enfrentamientos, algunos provocados por seguidores de Biden, por gente que lucha contra el racismo en Estados Unidos y que fueron a meterse a la marcha, pero también dicen que agredieron a mucha gente que simplemente iba pasando por las calles, por las avenidas, por las carreteras. Vimos muchos enfrentamientos y esta situación es muy negativa porque se observa una especie de odio, de una nueva ola de odio en Estados Unidos, ahora por el resultado de la elección. Y luego a esto hay que agregarle que Donald Trump vuelve a insistir en Twitter que la elección la ganó la extrema izquierda, que en la lectura de muchos ciudadanos estadounidenses, pues es una lectura que es muy alejada de la realidad, de entender qué significaría en un momento dado un triunfo de la izquierda, o que simplemente no entienden pues, que no hay izquierda en Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos al final son muy parecidos en su visión económica. A veces los demócratas tienen un poco más de sentido social, pero nada tiene que ver con unos asuntos de izquierdas o derechas. O sea, usted no ve a un Biden que esté hablando de que vaya a hacer expropiaciones o de que va hoy a convertir empresas privadas en públicas o que, por ejemplo, va a crear una gran industria nacional, como tenemos aquí en México en Pemex, como es el caso del presidente López Obrador, que está fortaleciendo mucho la industria petrolera, Pemex, cuando ya Peña Nieto pues, prácticamente la quería vender como chatarra vieja. No vemos nada de eso ya con Biden ni con los demócratas. Tal vez un poco Bernie Sanders, que era aspirante demócrata, él sí tenga un poco más una política con ese sentido muy social, poco más sí a la izquierda, pero al final con Biden no se ve esto, pero el problema es cómo Trump distorsiona, cómo ataca, cómo genera este prejuicio. Trump este fin de semana pues recibió ya un fuerte revés porque ya terminaron todos los conteos de votos, un conteo muy largo, fue una elección muy reñida, muy compleja, muy difícil, donde no tuvimos un resultado rápido y finalmente este fin de semana pues ya se tuvo la contabilidad final en la cual se indica que Donald Trump ganó con 306 votos del colegio electoral contra 232, Biden ganó con 306 votos del colegio electoral contra 232 de Donald Trump. Usted sabe que para ganar la elección de Estados Unidos hay que tener un mínimo de 270 votos. Se quedó realmente Trump muy lejos de la marca de 270. Estamos hablando de que se quedó a más de 30 votos, muy lejos. Y Biden pues, rebasó en mucho la cifra del mínimo al tener 306 votos de los 270 que necesitaba para ganar. Falta que se oficialicen los resultados. Esto ocurrirá esta semana. Ya muchos analistas, autoridades electorales, los propios miembros del Partido Republicano, líderes del Partido Republicano, han dicho que está infundado esta denuncia de fraude de Donald Trump, que probablemente a la hora que se haga ya la oficialización de resultados varíen las cifras, que a lo mejor en algún momento le pudieran quitar una cantidad mínima. Ayer un analista decía que tomando en cuenta todas las dudas que pudieran existir, en el peor de los casos para Biden es que pudiera perder un promedio de entre 6 a 9 votos. Perdiendo de 3 a 6 a 9 votos no se afecta en nada a su triunfo electoral. Ni tampoco Trump se acerca de manera importante a la marca de los 270 votos que necesita para ganar. Entonces ya es prácticamente un hecho, ya con cifras oficiales, que no hay ninguna posibilidad de revertir este resultado y sigue habiendo esta pregunta, este cuestionamiento de cómo se va ahora a lograr
que Trump acepte el resultado, que abandone la Casa Blanca y, lo más importante, que genere un proceso de transición entre su gobierno y la nueva administración. Que eso es algo esencial porque pues si no lo hacen, entonces se va a ver severamente afectado el funcionamiento del nuevo gobierno. Biden ha anunciado que este año empieza ya a formar su nuevo gobierno, que si Trump no quiere ceder, si no quiere entregarle, empezar en este proceso de transición, no se va a ver afectado. Él está obligado a hacerlo por ley. El próximo 20 de enero es cuando finalmente se tiene que, se hace el cambio de poderes. La ley tiene contemplada la posibilidad de que si Trump no quiere ceder, entonces Biden tendría que rendir protesta ante la Suprema Corte de Estados Unidos como una alternativa de no poderlo hacer desde la Casa Blanca, y oficialmente él puede gobernar sin ir a la Casa Blanca. No es necesario que esté desde ese lugar para tomar las riendas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, otro tema que es muy importante es lo que está pasando en el estado de Tabasco. Tabasco, que es un estado que, mire, a diferencia de otros estados del país, Tabasco lo que sobra es agua. No solamente porque tiene costas, no solamente por sus ríos, no solamente por sus grandes lagunas, sino también por sus condiciones climatológicas y también por este fenómeno de las plantas de Comisión Federal de Electricidad, que son generadoras de gran parte entre Chiapas y Tabasco, que son enormemente generadoras del grueso de la energía eléctrica de este país. La industria, las ciudades, no podrían funcionar sin la energía eléctrica que se está surtiendo desde estos estados. Es por esa razón que a veces todos estos factores han provocado estos desbordamientos e inundaciones de gran parte de Tabasco. En esos momentos hay cerca de 360,000 damnificados en Tabasco, familias que se han inundado sus hogares, las calles, que se han inundado las plazas públicas y que están viviendo en albergues y que están sufriendo crisis de comida, de servicios médicos y obviamente el peligro de enfermedades. La situación es tan crítica que, mire, no solamente es el problema de la inundación, sino también es el problema de que muchos lugares se han inundado y ahora están llenos de cocodrilos. Vea usted este video de un cocodrilo. ¿Tenemos un video o dos videos, Rui? Dos videos muy interesantes. Un video, un cocodrilo nadando en las calles de Villahermosa. Y no le estoy hablando de un cocodrilo pequeño. Estoy hablando de un cocodrilo enorme que se puede comer a una persona de cualquier talla. Vea usted estas imágenes de los cocodrilos que están recorriendo las calles de Villahermosa inundada. Buenas noches, señoras. Vean ustedes nada más este enorme ejemplar que anda visitándonos aquí en la colonia Gaviotas Norte, en la calle Reforma Agraria, en el sector Abanico. Como pueden ustedes apreciar en las imágenes, pues este enorme ejemplar anda paseando por las calles de Gaviotas. Pues este es más que nada un informe para la ciudadanía, para que tengan mucho cuidado. Aquellos que se animan a salir a las calles en busca de víveres o salir de sus domicilios, pues se cuiden mucho, porque ya estos ejemplares andan pues nadando en las calles de Gaviotas. Necesitamos una liga.
Pues ya ve usted los cocodrilos allá en Villahermosa, y que pues están en las calles, pues, se desbordaron los pantanos. El presidente López Obrador estuvo este fin de semana allá en Tabasco, atendiendo él personalmente la emergencia. Hizo un vuelo que le vamos a presentar en unos momentos más. Usó una expresión que ahorita muchos medios de comunicación pues están ahí como dando cierta manipulación. O sea, lo que el presidente dijo, a ver, teníamos dos opciones, tuvimos que tomar una decisión pues difícil. ¿Cuál es la decisión difícil? A ver, las presas están a reventar, están desbordadas. Hubo mucha lluvia, pasó recientemente un huracán, este huracán ETA. Hay una situación que no se atendió por sexenios de cómo buscar que no se generen estas inundaciones. Entonces, es muy complejo. En esos momentos ya se tiene el problema, no se puede parar, no se puede hacer nada. Es decir, le eliminamos, ahorita construimos un megadique tremendo y ya, no, es muy complejo. Entonces él decía, había dos opciones y se tuvieron que tomar una decisión difícil. ¿Cuál fue esta decisión difícil? Que se optó por inundar, es decir, cerrar una serie de compuertas para que el agua, en lugar de desbordarse hacia la capital de Tabasco, hacia Villahermosa, se fuera hacia la región de los municipios de Nacajuca y Centla, que es la zona chontal de Tabasco, es una zona indígena. Y entonces el presidente, él dice, sí, yo reconozco, es la zona más pobre de Tabasco. Pero la otra opción es que si inundábamos Villahermosa, ahí hay la mayor cantidad de población. Y al final, en esta zona de la Chontal, de Nacajuca y Centla, sí se afectan a familias, pero hay mayor capacidad de que no se destruyan asentamientos urbanos, de que no se generen pérdidas humanas, de que no se generen daños a mucha gente. Entonces, claro, hay medios que ahorita ya dicen, el presidente reconoce que inundó a los más pobres. Y es un decir, porque bueno, también en las zonas urbanas hay mucha pobreza. Decimos más pobres a veces de manera generalizada porque pues a veces hay menos desarrollo urbano. Pero bueno, esa fue la opción que se tomó. El presidente estuvo, repito, este fin de semana en la zona siniestrada. Se acerca un nuevo huracán. Están haciendo votos allá en Tabasco para que no le pegue esta región y para que no se complique esta situación. Con este video del presidente López Obrador nos despedimos. Un video donde está sobrevolando la zona siniestrada de Tabasco, explicando las compuertas. Vean usted bien, está explicando qué compuertas han abierto. Él mismo está dando datos de que ya ha disminuido la inundación. Hasta la semana pasada se estaban desfogando por segundo 2,000 metros cúbicos de agua. Hoy están desfogando ya 1,200 metros cúbicos por segundo. Y bueno, de esta manera se evita que se vayan a reventar las presas. Y el presidente ha dicho que para el próximo año se buscará ya una alternativa de infraestructura para evitar este tipo de inundaciones. Le dejamos este video del presidente sobrevolando en un helicóptero y lo invitamos a que mañana nos acompañe aquí en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Mañana ya estará aquí nuestro compañero y amigo Martín Hernández Alcántara. Hoy se ausentó, aprovechó el puente y le mandamos un saludo desde acá y mañana ya estaremos aquí con él. Y mañana estaremos aquí con usted otra vez para hacer periodismo independiente. Nos vemos mañana, pásela bien, buenas noches, cuídese mucho, disfrute lo que queda de estos 40 minutos del domingo 15 de noviembre. Que tenga usted un excelente fin de semana. Si va usted a estar de puente, disfrútelo mucho, cuídese mucho
no se descuide, no vaya donde haya mucha gente y recuerde que también en familia nos podemos contagiar. Esta idea de que entre familia hay seguridad es mentira. A veces las peores tragedias han ocurrido de que se mueren varios miembros de una familia porque no tuvieron ese cuidado pensando que entre familia no hay ningún riesgo. Cuide usted mucho y si va a trabajar, pues le deseamos que sea un buen inicio laboral. Pásela bien, buenas noches. De nuevo, sobrevolando la presa Peñita, ya es diferente la situación. Ha bajado mucho el nivel. Hace una semana se estaban sacando hasta 2.100 metros cúbicos por segundo. Ahora el desfogue es de 1.200 metros cúbicos por segundo. Eso significa menos agua para la planicie de Tabasco, menos inundación. Ahora vamos a pasar a sobrevolar por la cortina para que comparen lo que salía de agua hace una semana y lo que está desfogando ahora. Voy a pedirle a los pilotos del helicóptero que pasen por la cortina. Me acompaña el gobernador de Tabasco. Secretario de Marina. Secretario de la Defensa. La Coordinadora de Protección Civil. Los estados mayores de Marina y de la Defensa. Otros servidores públicos. Seguimos en Tabasco, las cosas mejoran. En buena medida, el cerrar esta compuerta parcialmente, la compuerta del Macayo, sirvió para que no se inundara por completo Villahermosa. Este río, el Carrizal, es el que pasa por Villahermosa. Se cerró esta compuerta y todo el agua de la presa siguió por el Samaria a la zona baja, Alfa, Nacajuca, Centra. Allá es donde tenemos el problema. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chotales, los más pobres. Pero teníamos que tomar una decisión. Ahora ya estamos ayudando allá abajo y donde vive la mayoría de la gente de Tabasco se evitó una inundación mayor. Esta es
la compuerta del Macayo tenía 13 años que no se usaba, que no se cerraba. Bueno, no se había terminado de construir. Ahora llovió más que en el 2007 y Villahermosa no se inundó como en ese entonces. Esta es la parte más baja de Tabasco. Es el municipio de Centla. Este poblado se llama Ignacio Allende. Luego está Vicente Guerrero, Guauquedo. Por aquí está también Simón Sardán. Aquí está afectando mucho la inundación porque está bajando el agua arriba, pero queda estancada en esta parte baja. Miren la laguna. Estamos por llegar a frontera. Es la desembocadura al mar del río Sumacinta, que se junta tierra adentro con el Grijalva. Es por donde sale más agua al mar de todo el país. Es el río más grande de México, el mono sagrado. Y este río no tiene control, no hay presas. Y está muy alto en su nivel. Esto es frontera. En el puerto, en la época de la navegación, cuando no había carreteras ni tren, más importante de Tabasco era la capital política, cultural, económica, comercial de Tabasco. Aquí salía la caoba a Europa, el oro verde, el plátano, todo. Esta barra está asolvada y por eso se afecta más los pueblos con la inundación, porque no hay corriente suficiente de las aguas hacia el mar. Ahora vamos a sobrevolar y van a ver la desembocadura. Aquí es donde vamos a tener trabajando día y noche una draga que está solvando. Este es el antiguo muelle. Y vamos hacia donde entraron hace más de 500 años Juan de Grijalva y Hernán Cortés. Vamos hacia la desembocadura del mar. Pero les decía, hay mucho asolve. Y aquí es donde vamos a trabajar para que salga todo el agua. Esa es la desembocadura. Y el mar. Desde Simón Sardán, Centla, pueblo frontal, de los más afectados ahora por la inundación. Miren, completa la inundación en el pueblo.